buenos días. Buenos días. Tardes, ¿verdad? Miguel Ángel Jiménez Guzmán. Servidor. Sea usted bienvenido. Agradecemos que haya atendido la convocatoria para el digno cargo de secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Vamos a iniciar con la presentación de los miembros de este comité de selección. Perfecto. Iniciamos por nuestro lado izquierdo, por favor. Contador, sea bienvenido. Francisco Celentini Servidor. Mucho gusto. Contador, gracias por estar aquí con nosotros. Edgardo Silva Rivera, soy miembro del Comité de Participación Ciudadana honorífico. Mucho gusto. Miguel Ángel, buenas tardes. Mucho gusto. Jorge Topet. Mucho gusto, señor. Licenciado, buenas tardes. Licenciado Parral. Mucho gusto. Contador, buenas tardes, bienvenido, un servidor, Daniel Sotelo. Mucho gusto. Bienvenido, contador. David Álvarez, a tus órdenes, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Licenciada Rosa Martínez Esquivel, bienvenido. Gracias. Lo siguiente será que le comente la dinámica. Tiene Perfecto. 15 minutos para su exposición sobre el tema de su elección, ya sea que continúe para su carta de exposición de motivos que nos hizo llegar, puede ahondar en ella, o bien algún tema sobre el tema del sistema anticorrupción. Asimismo, todos los integrantes de este comité podrán hacerle alguna pregunta si así lo consideran pertinente, y tenemos 30 minutos para esa dinámica de las preguntas y respuestas. Perfecto. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Ninguna, Clarita? Bien. Adelante, inicie su exposición, Bueno, por favor. Muy buenas tardes, antes que nada, y una felicitación para todos ustedes por el esfuerzo que están haciendo en aras de lograr eliminar este fenómeno de la corrupción, que desgraciadamente como maestro me he dado cuenta que ya forma parte de la cultura diaria de los jóvenes y tenemos que hacer algo. O sea, definitivamente no podemos permitir que continúe. Me da mucho gusto de que no sean servidores públicos las personas que están encabezando esto, porque es una muestra ante la sociedad de que va en serio. Los servidores públicos algunas veces pues fomentan parte de lo que son y realmente el discurso es uno y las acciones son otras. ¿Por qué mi interés en formar parte del sistema anticorrupción en Baja California? Yo me inicié trabajando en la administración pública hace poquito menos o más de 40 años, iniciándome en el 9º Ayuntamiento de Mexicali. Me invitaron a hacer unas prácticas de servicio social y resulta que 72 horas después ya era el coordinador yo de servicio social del Ayuntamiento de Mexicali. Entonces terminé de coordinar el servicio social, después me invitaron como auxiliar de auditoría, luego como ayudante, luego como auditor, luego como supervisor y un tiempo después ya era el jefe de auditoría, ya durante el 12º Ayuntamiento de Mexicali. En estos 40 años he tenido oportunidad de trabajar básicamente en el sector público, ya me he desempeñado en el sector público municipal, estatal y federal. He desempeñado algunos cargos aquí en Baja California y tuve la oportunidad de estar un tiempo fuera, estando en Acapulco Guerrero, atendiendo la delegación del ISSSTE. Dentro de la docencia, me inicié en el 2002 como catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, primero que nada por andar de hablador. Critiqué que no me sabían preparar los estados financieros y pues me invitaron. Empecé a dar la materia de contabilidad gubernamental, me quejé de que mis alumnos no llegaban con la capacidad de hacer estados financieros y me castigaron dándome la materia de contabilidad general. Posteriormente ya me desempeñé dentro de la misma facultad alternando contabilidad general, contabilidad gubernamental, finanzas públicas, matemáticas financieras y análisis de proyectos de inversión. Estando como invitado como presidente del Colegio Cachanilla de Contadores Públicos en mi segunda gestión, fui invitado a hablarles del Código de Ética a los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y estando ahí me interrogaron que si yo era egresado de la universidad, ¿por qué no daba clases en la facultad de donde yo había egresado? Terminando esa reunión me invitaron a dar clases e inicié dando las materias de contabilidad, contabilidad avanzada, registros especiales, normas de información financiera y proyectos de inversión también. Entonces estoy en contacto continuo con alumnos de hace ya 16 años y repito, parte de mi preocupación es de que ya el fenómeno de la corrupción parece ser que es parte de la cultura diaria y cuando uno hace comentarios de decir que uno va a enseñarles cómo se deben de hacer las cosas y explicarles los porqués, pues nos dicen pues es más fácil de otra manera, ¿por qué tenemos que complicarnos la existencia así?
Actualmente también estoy colaborando con el CENCAFI, que es el Centro de Capacitación Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. Soy el maestro invitado ahorita de base para dar las clases de presupuestos públicos, de contabilidad gubernamental, finanzas públicas y últimamente pues he estado dando las materias de transparencia y de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. También estoy maestro invitado para la maestría donde están formando servidores públicos por parte del CESUM en la ciudad de Tijuana, y ahorita estoy impartiendo también la materia precisamente de transparencia y derecho a la información dentro del CESUM para algunos servidores públicos. Dentro de la administración pública he tenido la oportunidad de colaborar como jefe de auditoría en el ayuntamiento, como subdirector de auditoría gubernamental en el gobierno del estado. He trabajado en el órgano de fiscalización, fui su administrador y anteriormente fui el auditor interno, me tocaba revisar los papeles de trabajo de las auditorías, y actualmente me desempeño dentro del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como coordinador de administración y procedimientos. El hecho de que se esté ya dando la seriedad debida al combate a la corrupción es una motivación para mí de continuar dentro del servicio público y llevar a cabo lo que me enseñó mi madre. Ella fue la que me educó con trabajos. Ella no terminó más que el tercero de primaria, pero sin tener escuela, la educación que me ha dado siempre es de tratar de hacer las cosas de la manera correcta. Sería el antecedente y estoy a su disposición para cualquier otro. Muchas gracias. Pues iniciamos con las preguntas. ¿Alguno desea preguntar? ¿Sí? Miguel, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Observado tu currículum, pues, evidentemente traes una experiencia muy sólida en la admisión pública en diferentes posiciones. De verdad, hay un currículum muy robusto y yo me voy a permitir, y te ofrezco de antemano una disculpa, hacer un juicio de valor, porque yo publico una columna cada viernes que siempre titulo Somos lo que hacemos, ¿no? Y para mí es muy notorio que tú hayas sido subtesorero municipal en la administración de Pérez Tejada, hijo, que para mí es una de las administraciones municipales más corruptas que ha habido en Mexicali y que inclusive hay cada vez temas más documentados al respecto. Yo creo que tu currículum en la experiencia de tu formación y tus trabajos es muy importante, pero creo que haber estado 3 años en esta administración y no haber hecho algo al respecto o no haber señalado algo, también te marca en un sentido negativo, hablando del combate a la corrupción. Ese es el juicio de valor que yo hago y lo hago con mucho respeto. Sí, hago la aclaración correspondiente. Yo fui invitado a colaborar en la administración exactamente 3 días antes de que iniciara. A mí me llamó el que había sido propuesto para efectos de ser el tesorero. ¿Por qué me llamaron a mí? Porque yo había trabajado como subtesorero en el 18 ayuntamiento, que fue coordinado por el contador público Samuel Ramos Flores. En esa época mi tesorero fue Francisco Fimbres, con el que ya me había desempeñado. Cuando terminó la administración de el señor Samuel Ramos, hubo, como siempre, aquí hay un cambio de partido político, las denuncias y las quejas. Yo no fui involucrado en ningún proceso de esas investigaciones. Y en el término de la administración también de Pérez Tejada, yo no fui involucrado en ninguno de los procesos. El inconveniente o problema que se tuvo con esa administración es que desgraciadamente eran jóvenes sin experiencia y la mayoría de ellos con la pura experiencia del sector independiente. O sea, la mayoría eran hijos de familia, la mayoría manejaban sus empresas y pensaron que la administración pública era muy parecido a manejar la administración. Las decisiones de ellos creían que era su dinero y que era su beneficio de decir, escoger, seleccionar o mandatar. En el caso mío como subtesorero, yo no tenía las atribuciones. Yo hice todo lo posible por asesorarlos, por apoyarlos
y la prueba de que yo no tuve ninguna participación de todo lo que se puede considerar como acciones ilícitas de ellos. Hay constancia de que yo se los mencioné y en los documentos en donde se llevaron a cabo esas acciones no aparece mi firma. Había una situación, yo comenté en aquel tiempo y tenía una opción, lo platiqué con mi familia. Si yo me salgo va a entrar otra persona que no conozca y van a ser peor las cosas. Entonces decidí concluir la gestión, aunque tenía constantes diferencias con el tesorero municipal que desgraciadamente renunció antes para lanzarse a un cargo político. Me debería haber correspondido ocupar la tesorería, pero se lo dieron al recaudador por ser gente cercana al presidente, y volví a caer en lo mismo, el hecho de tratarles de indicar cómo se deberían de hacer las cosas, pero tomaron sus decisiones y pues ahí sí parecía que yo estaba en un jardín de niños, o sea, porque me veían como el viejito y la experiencia que yo tenía no quisieron aprovecharla. Ellos dijeron que ellos sabían cómo hacer las cosas y lo único que yo hice fue tratar de cumplir con la gestión y la responsabilidad que había aceptado. Soy el único subtesorero que ha concluido inicio y término su gestión en el 18 ayuntamiento, en el 20º ayuntamiento. En el 19 hubo 3 subtesoreros, en el 21º hubo 4 tesoreros, incluso cambio de tesoreros, y repito, no hay ninguna acción que manche mi desempeño en el cumplimiento de las actividades específicas que estaban encomendadas a mi ejecución. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, por favor. Sí, gracias. Contador, me llama mucho pues la atención y la experiencia que veo que tienes en cuanto con los jóvenes, sobre todo pues con los alumnos que comentas que das clases. Yo como ciudadano común tengo mucho interés en que el sistema estatal anticorrupción venga a funcionar. Yo soy de la idea que es indispensable involucrar a los jóvenes, sobre todo pues a los jóvenes que están haciendo su preparación, en este caso académica. Soy de la idea de que hay que tratar de jalarlos a que vengan a conocer el sistema estatal anticorrupción y ellos en un futuro pudieran en un momento dado contribuir para comportarse de una manera pues que vaya en contra de la corrupción. Entonces mi pregunta más que nada sería, con la experiencia que tienes, contador, y de llegar a ser secretario técnico, nosotros somos el comité, parte del Comité de Participación Ciudadana. Yo no dudo, al igual que yo, todos mis compañeros anhelamos que esto venga a funcionar. Entonces, ¿de qué manera de llegar a ser secretario técnico y aprovechando pues la relación o la experiencia que tienes con los jóvenes que tú pues les das clases, ¿no?, pudiéramos lograr que esos jóvenes se involucraran, jalarlos, invitarlos a que participen, que ellos mismos nos pudieran ayudar a socializar lo que es el sistema estatal anticorrupción en nuestro estado? Pues más voy a hacer un pequeño antecedente. En la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas se forman los licenciados en Administración Pública. Su campo de acción propio sería la administración pública. Cuando yo fui invitado a colaborar ahí, yo hablé con mis alumnos y les dije que yo necesitaba que ellos aprendieran cómo se deberían de hacer las cosas y que yo iba a poner todo mi esfuerzo para efecto de que supieran cómo hacerlo, respetando las leyes y conociendo la normatividad. Porque yo no quería sentirme culpable de que alguno de ellos de repente fuera el presidente municipal, el gobernador del estado o el diputado y decir ese fue mi alumno cuando estuviera haciendo alguna cosa indebida. Cuando ya estuve dando clases en tercer semestre decían que yo era un maestro barredora porque de ahí conmigo el que no sabía pues despedía a muchos de que no iban por el perfil o con su capacidad. Entonces, dentro de la facultad actualmente de Ciencias Administrativas,
Lo que yo le digo a los contadores que se están formando es que debemos de pregonar con el ejemplo. Yo no puedo decirles que deben de cumplir con las leyes si yo no cumplo. Yo no lo debo decirles que deben de pagar sus impuestos de manera correcta si no les demuestro que yo lo estoy haciendo. Entonces, el esfuerzo que yo he estado haciendo actualmente y anteriormente en la Facultad de Sociales y Políticas es tratarles de enseñar con el ejemplo y, como lo he dicho yo muchas veces, levanto la frente y mi mayor orgullo es que mi familia, mis hijos, tengo 3 hijos, uno es licenciado en informática, el mayor, mi hija la otra es contadora, la más pequeña, bueno, 26 años para mí pequeña, es licenciada en diseño y el más chico acaba de entrar a la Facultad de Ingeniería. Y lo que yo quiero dejarles como herencia es que digan que son hijos míos y que se puedan tener las puertas abiertas en donde quieran, sector público, sector privado. Mi función básicamente dentro de la administración pública ha sido manejar el dinero y hasta ahorita no ha habido alguien que diga que un peso fue manejado de manera indebida. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, y lo comentaba con mi esposa el día de hoy, siempre he sido invitado por alguien que tiene que tomar las decisiones y que ha confiado en mí para que lo orientara. Hay quienes hacen caso y hay quienes no. Hay 2 caminos. Nosotros tenemos la obligación de decirles cómo hacerlo y ellos tienen la responsabilidad de tomar la decisión correspondiente. Cuando ha habido algo que yo considero no adecuado o apartado de la normatividad, lo que hago es les digo que yo no firmo los documentos finales y en su caso, donde venga la autorización, si es que tengo que llevar mi visto bueno, exijo que pongan autorizado y aprobado por ellos. Y repito, hasta este momento es lo que me ha permitido que yo no haya sido parte de ningún litigio, ni en el 18, ni en el 20, ni en el 9º, ni en el 11º ayuntamiento. He administrado las fiestas del Sol, estuve como coordinador administrativo en 10 años con 3 administradores diferentes. A mí me tocó administrar las fiestas del Sol, fue el director general en 1995, que fue el último año que estuvieron en el Parque Vicente Guerrero. Y creo que soy el único que ha dejado un remanente cercano al $1,000,000 que fue destinado por parte del que era el director del patronato, que en este caso era el titular de Kenworth, para efecto de equipar a los bomberos. Casi llegamos al $1,000,000 de utilidades y creo que de ahí para acá han sido puras pérdidas. ¿Cómo llegarle a la juventud? Uno, si lo permite, no quisiera dejar la cátedra, aunque sea por lo menos una materia. La retroalimentación con los jóvenes me obliga a mantenerme actualizado y es una forma, repito, de darles el ejemplo e invitarlos. Lo que tendríamos que hacer, estando dentro del secretariado técnico, es, así como funciona el DARE, de irle a dar a los niños la prevención para las drogas, debemos de estar participando en todas las facultades, dándoles la información e invitándolos a ser parte del proceso de la transparencia. Tenemos el portal de transparencia y casi nadie lo usa, entonces lo que es importante es involucrar a los jóvenes en transparencia, que va muy vinculado con el factor anticorrupción. Sería invitarlos y estar haciendo un programa de estarnos acercando a las universidades para efecto de que ellos formen parte e involucrarlos en el proceso anticorrupción. Continuamos con la siguiente pregunta. Gracias. Miguel Ángel, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes. La respuesta el comentario que hiciste en relación a que generalmente has estado asesorando, es decir, la decisión final no estaba en tus manos. En este caso, de ser tú el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, ¿cuál sería tu visión de la Secretaría Ejecutiva? Bueno, la Secretaría Ejecutiva es el órgano que va a estar coadyuvando para que el comité coordinador pueda desarrollar sus funciones. La función que yo estaría dispuesto a desarrollar es, primero, que seamos dotados de la infraestructura y del personal capacitado para efecto de lograr establecer las medidas de prevención y en su caso de sanción por el lado de la anticorrupción, la capacitación y el seguimiento para los dictámenes e informes que generen los actuales órganos de fiscalización y estar fortaleciendo todas las políticas, tanto las públicas como las que emanen directamente de este consejo. Gracias. Siguiente pregunta. Maestro, nuevamente bienvenido.
Me voy a permitir leer una de las funciones que tiene el secretario técnico y usted me la explica, Claro por que favor. sí. Dice que deberá elaborar anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas en la comisión ejecutiva. ¿Me explica, por favor, qué entiende usted por anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales? Perfecto. Aquí lo que debemos de tratar de llevar a cabo no es inventar el hilo negro, desgraciadamente ya está todo. Y quiero hacer una referencia. México es un país de leyes. Si mal no recuerdo, la última vez que me metí al contador andábamos alrededor de las 300 leyes diferentes. Entonces, tenemos leyes para todo, pero yo creo que no necesitamos leyes para todo. Tenemos una ley suprema que nos dice cómo debemos de comportarnos y de cómo llevarlo a cabo. Si cumpliéramos con la Constitución no necesitarían tantas leyes, y son tantas que no hay quien las aplique ni quien verifique que se estén cumpliendo. Una ley que se decreta, se publica únicamente con fines de decir estuve en la legislatura y este fue lo que yo aprobé, pues no deja nada. Actualmente existe la normatividad para el sector público de las normas de auditoría que el Sistema Nacional Anticorrupción y que la Auditoría Superior de la Federación están llevando a cabo. Lo que nosotros tenemos que verificar es que todas las entidades que fiscalizan, tanto a nivel municipal, la sindicatura, a nivel estatal, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, a nivel estatal, la Auditoría Superior del Estado, estén trabajando con los mismos lineamientos, mismos documentos, mismas bases, y nada más llevar a cabo reuniones de coordinación que nosotros tendríamos que hacer como parte del Sistema Estatal Anticorrupción, de coordinación para que los esfuerzos no caigan en duplicidad o en el vacío, de tal forma de que cada quien tenga sus elementos y cuando llegue a revisar la sindicatura pueda tomar como base lo que tenga el órgano de fiscalización, que el órgano de fiscalización cuando haga sus pruebas pueda tomar los que desarrolló la sindicatura, y asimismo con la Contraloría. La parte nuestra sería tratar de estandarizar y vigilar que se estén cumpliendo con la aplicación de la normatividad para efecto de llevar a cabo las auditorías. El desarrollo de indicadores sería determinar cómo estamos, buscar el punto al que queremos llegar y estar haciendo las evaluaciones pertinentes para vigilar los avances. No sé si me faltó algo de comentar. Está bien, gracias. La siguiente pregunta, por favor. Contador, muy buenas tardes. Gracias por atender el llamado ciudadano. Con tu experiencia en materia de transparencia, ¿qué aspectos consideras que en este rubro, transparencia y acceso a la información, deben de mejorarse para combatir actos de corrupción? Si tienes alguna propuesta. Bueno, la ley viene muy completa. Tenemos la ley estatal y la ley general. Ahí hay una pequeña controversia. Cuando tenemos una ley general no debería de haber una ley local, precisamente por eso se llama ley general. Y en su caso, si tenemos una ley local, debería ser espejo y en su caso llevar mejoras. De momento yo considero que la ley general de transparencia y la ley local de transparencia cumple con todo. El problema es que las etapas de implementación y el apoyo que recibe el instituto es mínimo. El Instituto de Transparencia es el ente que menos recursos recibe de parte de todas las paraestatales. El presupuesto que está ejerciendo ahora en 2018 es de 14.7 millones. Y si vemos con eso que se debe, el Instituto de Transparencia viene a ser lo mismo que la Auditoría Superior del Estado, nada más que las funciones del Instituto de Transparencia son verificar que se esté dando la información disponible para que el ciudadano pueda verla. Los sujetos obligados de momento son 156, los mismos que tiene la Auditoría Superior. El problema es que para verificarlo estamos trabajando con prestadores de servicio social que tienen una rotación cada 6 meses. Entonces no tenemos personal capacitado para poder llevar a cabo la verificación. Tenemos el problema de la resistencia, se acaban de incorporar los partidos políticos, que fue un problema bastante fuerte, no se diga con los sindicatos. Lo que son los servidores públicos, la mayoría desestima el valor de la transparencia
cuando se tiene que nombrar a la persona responsable de esa función, creo que ponen a todos los trabajadores en fila y dicen un paso al frente el voluntario, y se escucha el golpe unísono del paso, pero hacia atrás, y al que se quedó rezagado es al que le nombran responsable de la unidad de transparencia local. Y lo primero que hace es, como creo que va a estar el secretario técnico el día que lo designen, pues ¿con quién me apoyo? Voy a estar solo, ¿no? A ver cómo vamos a empezar. Entonces empieza solo a tratar de darlo a conocer. En la actualidad sí se lleva un avance, ya la mayoría de los sindicatos están aceptando que son sujetos, que es lo más difícil. Los partidos políticos también, con todo y algunas sanciones, ya lo están haciendo. Lo único que tenemos que hacer es que se cumpla completamente con la ley. La ley nos está hablando del tema de gobierno abierto. El problema es que cuando se llevan a cabo las sesiones del pleno del instituto, las personas que están viendo las sesiones, cuando muchos son 6, y puedo pensar que de los 6 somos 3 o 4 que formamos parte del instituto. Entonces, ciudadanos interesados, desgraciadamente, no creo que llegue a 10 en todo el estado. Lo que tenemos que hacer es la difusión de que deben de poder acceder a la información, de las personas interesadas de que lo hagan, y cumplir completamente con la ley. Viene la parte de archivos, que muchas veces es el gran conflicto cuando se solicita información. En un cambio de administración tenemos únicamente el acta de entrega-recepción y los asuntos pendientes, pero si la entidad o dependencia a la que vamos a ocupar tiene lo mismo que tiene el Estado, pues los documentos de soporte, cuando mucho encontraremos los de la administración anterior, y dije cuando mucho, muchas veces ni siquiera eso está disponible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada más coordinarnos dentro del sistema estatal anticorrupción. Uno de los pilares es la transparencia, es ayudarlos a coadyuvar en que se dé a conocer la ley y que se cumpla completamente. Muchas gracias, contador. Muy vale. Bueno, será mi turno, entonces. Mi pregunta va relacionada con el tema, como yo creo que usted ya lo analizó dentro de la ley del sistema estatal anticorrupción, a diferencia de la ley general del sistema estatal anticorrupción, tenemos la facultad de unas recomendaciones. Estas mismas, quisiera saber con su experiencia, ¿cómo las podríamos ejecutar dentro del comité coordinador en caso de no cumplimiento a una recomendación? ¿Qué es lo que procedería legalmente? Aquí podemos manejarlo en dos aspectos. Uno, a los que forman parte del sistema anticorrupción. Las recomendaciones irían para la Auditoría Superior, para la Secretaría de la Contraloría, para las sindicaturas y los órganos internos de control. Para ellos, las recomendaciones no deberían de ser las recomendaciones de ellos hacia el sistema, de cómo fortalecer y lograr la coordinación. O sea, no estar esperando a que se les diga cuáles son sus fallas. Hay que involucrarlos y hay que hacerlos partícipes de todo lo que es el proceso, de tal forma de que no se sientan a esperar la recomendación, sino que ellos estén participando y sea parte de su herramienta la normatividad que exista. En caso de que haya un incumplimiento, pues entonces sí, tenemos que señalarlo, y para eso estarán los indicadores previamente elaborados para poder identificar quién es el que no está cumpliendo, ya sea cabalmente, parcialmente o definitivamente que nada más fue designado para ocupar el puesto. Muy bien, tenemos tiempo. ¿Gusta agregar algo más? Tiene usted 2 minutos. Pues quería más preguntas, pero en caso de que no las haya, únicamente repito, lo que me educó mi madre es que ser pobre no es un pretexto para hacer cosas indebidas. Me ha tocado trabajar en diferentes dependencias, nunca he sido el titular, normalmente siempre he sido el segundo de a bordo, y la parte que me ha tocado manejar precisamente son los recursos públicos. Algunos me han dicho que si tengo más de 30 años en la administración pública, que soy muy bruto, por no decir otra palabra, porque sigo manteniéndome con mi trabajo. Y si he tenido todos esos puestos y he manejado tal cantidad de recursos, que por qué no estoy como fulano, mangano o perengano. Pero, repito, lo que más me satisface del cumplimiento de mi trabajo es que lo he hecho y he cumplido con las disposiciones,
y puedo mostrar mis manos limpias y es la herencia que voy a dejar a mis hijos. Me gusta mucho la administración pública, tengo poco en la docencia, pero el hecho de estar en contacto con la juventud creo que me mantiene joven. A lo mejor ustedes me ven muy traqueteado, pero el hecho de estar en contacto con la juventud, de pregonar con el ejemplo, de motivarlos, es un incentivo para mí, y el tratar de contribuir con el Comité Ciudadano a que en Baja California sea la punta de lanza para la anticorrupción, para mí sería una realización profesional. Muchas gracias por su participación, lo felicitamos y la verdad agradecemos mucho que venga a compartirnos todos estos criterios tan importantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.